Bienvenidos nuevamente. Esta es la última sesión del programa de nutrición del Congreso AVEN. Hoy vamos a hablar sobre rendering. Para ello hemos invitado al doctor Miguel Ángel López, quien es asesor en nutrición. Él es médico veterinario zootecnista, egresado de la UNAM, con maestría en administración del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se encuentra en proceso de certificación del programa CAN de Companion Animal Nutrition de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Cuenta con 30 años de experiencia en el área de desarrollo de nuevos productos. Es además asesor en temas técnicos para empresas de pet food en Estados Unidos y Latinoamérica. Es columnista en la revista Pet Food Latinoamérica y por supuesto él es organizador del Foro de Mascotas Pet Food Latinoamérica, que es un muy buen evento, con muy buena participación y muy alto nivel, y lo ha venido organizando por los últimos 11 años. Él nos va a compartir su experiencia en el área de rendering. Buenas noches, doctor, y un gusto que pueda participar de este congreso. Listo, ya tengo el audio. Eh, Antes que nada, quiero dar un mensaje de los organizadores de ABEM. Lo quiero leer, por favor, me pidieron que lo hiciera. Estimado asistente, le recordamos que desde hoy hasta el 7 de octubre debe llenar el formulario que hemos enviado a su correo con el que se registró a la ABEM 2021, indicando las líneas temáticas de sanidad e inocuidad, producción, bienestar animal, nutrición y medio ambiente y estrategia empresarial correspondientes a los programas de actualización a las que asistirá y deseará certificar. Muchísimas gracias. Saludos de los organizadores del evento. ¿Listo? Bueno, dicho esta cuestión, déjenme compartir pantalla, denme un segundo. Creo que ahí estamos. Nada más confírmenme que sí estamos con la pantalla. ¿Estamos bien? Súper. Bien. Bueno, estas son de las ocasiones en las cuales en estos 2 años, año y medio que hemos estado encerrados, de repente puedo agradecer en ser el último ponente. Yo me acuerdo cuando la otra realidad teníamos y era el último ponente, ya en la noche, ya todo el mundo se quería ir y no sabía ni qué hacer para que se quedaran. No sé si esto sea bueno o sea malo, ahorita tal vez nada más me dejen ahí en el play, pero lo bueno es que los que se van a certificar les van a hacer preguntas, entonces va a tener que poner atención, pero créanmelo que vamos a tratar de hacer esto lo más ameno, lo más divertido, lo más interesante. Es un tema muy, pero muy interesante. Y les quiero explicar por qué terminé yo hablando de rendimiento y por qué terminé yo conociendo el rendimiento. Mi carrera ha sido basada neta y enteramente en la parte de nutrición de mascotas. No conozco la formulación. Ahorita que estaba yendo al ponente anterior, interesantísima la ponencia. Todavía recuerdo en algunas ocasiones cuando trabajé en una empresa muy grande, en Purina, que me tocaba ver también cuestiones de peletizado y obviamente de formulación. Siempre ha sido formulación mi trabajo. Y hay cosas que obviamente ya fui dejando por especializarme en alimento de mascotas. Pero, a ver, señores, ustedes que se dedican a aves de postura, o apoyo de plato, apoyo de engorda. Créanme que estamos más ligados de lo que ustedes piensan. Les voy a platicar hace 20 y tantos años lo que me pasó. Pues sí, ya estoy viejito, ya pasaron muchísimos años, pero créanme que esto me pasó en México. Hace muchísimos años de la empresa matriz me pedían que desarrollara o que consiguiera o que comprara harina de ave, de visera de ave de muy buena calidad, y yo tocaba las puertas de las empresas como las de ustedes aquí en México y no encontraba la calidad que buscaba mi empresa. Y bueno, se enojó muchísimo, me acuerdo, mi jefa me acompañó a ver una planta de rendimiento una de las 3 empresas más grandes productoras de aves de México y solita constató
que no estábamos todavía preparados como país para poder surtir las harinas de origen animal como las está pidiendo la industria de mascotas. Y créanme que fue difícil, a veces frustrante, acercarme yo como funcionario de investigación y desarrollo a las empresas para decirles, oye, por favor, sepárame un poco la pluma, sepárame la sangre, queremos los tejidos lo más fresco que se pueda, queremos que le pongan antioxidante, queremos que nos des este perfil nutricional. Era un trabajo de acercarnos a la dirección, a la gente de producción, y la verdad es que ellos decían, no, para mí es un estorbo separar la pluma, es mucho volumen, para mí es un problema quitar la sangre, déjame en paz, yo hago mi harina, la uso la autoutilizo, la vendo y déjame en paz. Bueno, hoy, veintitantos años después, les puedo decir, al menos en mi país, lo que he visto la transformación. Nosotros, mascoteros, como nos llamamos, así como los acuacultores, nos arrebatamos las harinas de víscera que ustedes o sus compatriotas, bueno, no, más bien los mexicanos producen e importamos de Estados Unidos, tratamos de traer de todos lados, porque es una proteína súper, súper, súper valiosa para la nutrición de mascotas, para la nutrición de acuacultura, que no es el tema que a mí me toca hablar. Pero bueno, empezando con toda esta historia, es como quiero empezarles a platicar un poquito del rendimiento. Tenemos poco tiempo, lo cual es bueno, porque lo que quiero es simplemente causar esa duda, esa inquietud en ustedes para que terminando esto tengan el interés, tengan la iniciativa de tratar de comenzar a ver, a explorar que esto puede ser un muy, pero muy buen negocio para ustedes, para el medio ambiente y para nosotros como clientes. Bien, ¿qué pasa con el rendering? Bueno, ¿qué se hace actualmente en la agenda? Bueno, vamos a hablar de la agenda. ¿Qué se hace actualmente con los despojos animales? Insisto, como esto es una certificación, va a haber preguntas, etcétera, tratamos de estructurar todo. El primer punto es qué se hace actualmente con los despojos animales, eh, hablar un poquito de sustentabilidad y medio ambiente, describirles someramente, pero describirles en qué consiste el proceso del rendering o rendimiento, después tratar, trabajar y discutir un poquito acerca de qué parámetros buscamos de calidad, no nada de calidad nutricional, sino también la parte de sanidad, seguridad alimentaria y qué controles de proceso, perdón, requerimos para poder obtener un producto de calidad o una serie de productos de calidad y los productos del rendering, cómo se utilizan en la nutrición animal, principalmente las harinas de carne. Digo, obviamente también tenemos grasas, las tocaremos por ahí muy someramente, pero básicamente lo que queremos es literal tratar de englobar desde qué se está haciendo ahorita, qué se podría hacer y cómo lo vamos a utilizar nosotros clientes de este lado, los nutriólogos de mascotas, de acuacultura e incluso, ¿por qué no?, de especies productivas. Bien, entonces empezamos con el manejo de despojos. ¿Qué vías tiene ahorita o qué vías son las vías naturales para disponer, deshacerse de lo que llamamos despojos animales? Digo, obviamente sabemos que hay diferentes tipos de despojo, desde la mortandad, que no es precisamente una materia prima que nosotros queremos en mascotas, porque por los niveles de descomposición de aminas biogénicas, por los niveles de microbiología, por la parte organoléptica, es decir, el olor, básicamente no es prácticamente un interés de nosotros. Para los que ya empiecen a tener dudas y inquietudes, créanme que esa mortalidad se puede usar en otros procesos que no vamos a mencionar hoy, porque no nos va a dar tiempo, pero insisto, siempre hay una salida para poder consumir o conseguir hacer un producto terminado que ustedes puedan vender y que les genere una mayor utilidad a su negocio. Entonces, lo más fácil es enterrar. Vamos a enterrar a los despojos, a los cadáveres,
con lo que conlleva ese enterramiento, que antes pues éramos más inconscientes, lo enterrábamos y decíamos, ah, es que es abono, pues puede ser abono, pero la verdad es que en general es una fuente de contaminación a mantos freáticos, es estar metiendo una bola de nutrientes y no nutrientes, y si no enterramos de una manera correcta, con cal y etcétera, podemos estar causando un detrimento al medio ambiente, en fin, enterrar, esa es una de las opciones. La otra opción es la composta. Ahorita vemos esto, la composta que se hace también con una parte de, digamos, procesamiento orgánico para poder tener nosotros como resultado eh, nutrientes que luego nos van a servir para las plantas, o generar nutrientes para los animales por parte de y por medio del proceso de rendering o rendimiento. Aquí tenemos pues, un típico caso de enterramiento en el cual se ponen los tejidos y se van poniendo capas de cal, etcétera, para tratar de evitar los malos aromas, para tratar de que contamine lo menos. Pero bueno, esa es una de las salidas, ya lo habíamos dicho, enterrarlo. Composta, esto está interesantísimo. La composta puede ser un buen negocio, puede ser una buena opción. Algunos de mis clientes actualmente en México, que hacemos pet food, probablemente lo conozcan, Proteína Animal, Proban es uno de los, al menos en México, es el productor más grande de huevo. Eh, Ellos tienen planta de rendimiento, pero también hacen composta. Y hacen composta tanto de las heces de los animales como de algunos de los tejidos, principalmente de las heces. Pero el punto es, para la composta obviamente se requiere un manejo, es un manejo bastante intensivo, no es muy agradable el olor. En este caso, como ustedes pueden ver, son zonas abiertas, no es tan sencillo hacer una composta y no es el tema que nos va a tocar el día de hoy. El tema que nos toca el día de hoy es esta planta, que es una planta de rendimiento, en la cual muy sencillamente vamos a ver qué es rendimiento. Rendimiento es agarrar y es como si nosotros tomáramos un tejido, una gallina, así como gallina al ají, que es deliciosa, o un caldito de pollo que hacemos acá en México, agarramos ese tejido y lo metemos en una olla a presión, o sea, puede ser por batch, en una olla a presión, como pueden ver aquí, este es un equipo de batch, es decir, un equipo cerrado en el cual se mete el tejido, se aplica calor, mucho calor, incluso presión. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Se empieza a evaporar la humedad, se empieza a cocinar, se empieza literalmente a freír, a sofreír ese tejido, y entonces, después de un cierto tiempo, lo que nosotros vamos a lograr es tener un tejido doradito, el cual a la hora de abrir esa compuerta de ese cocedor, va a drenar grasa líquida, grasa calientita, que a su vez es un producto que podemos vender, y además va a dejar tejido hueso y tejido magro, y tejido piel y lo que más, vísceras, etcétera, va a quedar recocido, listo para después ser exprimido. Le exprimimos la grasa, le sacamos la grasa y después de sacarle la grasa, simplemente lo molemos. Así de sencillo es un rendimiento. Obviamente, así de sencillo, pero también así de difícil. Es decir, tenemos que tener controles de proceso, tenemos que tener, bueno, hasta controles de formulación para después poder exprimir bien ese tejido, tenemos que tener controles de oxidación. Recuerden, esto es un material altamente grasoso, altamente oxidable, por lo tanto, tenemos que trabajar muy bien con la cuestión de prevenir la oxidación. Y bueno, ¿qué es el rendimiento? ¿Cómo está? Antes de explicarles el rendimiento, dijimos, bueno, son esas tres salidas: enterrar, compostar o rendimiento. Segundo punto del temario: ¿qué pasa con la sustentabilidad y el medio ambiente? Si nosotros tenemos una vaca, un cerdo, un pollo, un pescado, vean ustedes el porcentaje aproximado de vaca, cerdo, pollo, pez, que no es apto para el consumo humano. Los que son huesos, lo que son la grasa, lo que es la sangre, lo que es pelo, lo que es pluma. Vean cómo
por ejemplo, ustedes que están en aves, pues es el producto, digamos, un ave nos rinde más carne y mucho menos tejido para rendimiento que lo que puede tener un bovino, un cerdo o incluso un pescado. Pero a final de cuentas, de un 100% del animal, nosotros tenemos un cierto rendimiento, vamos a decir un rendimiento para consumo humano y un cierto porcentaje de tejido que nos queda libre para nosotros poder hacer subproductos, como cuáles, como la grasa o como las harinas de víscera. Bueno, ¿qué sucede con, por ejemplo, un animal en descomposición? Yo tengo esta vaquita en descomposición, la atropellaron, se murió en la carretera y se empieza a descomponer. Bueno, ese cuerpo, ese organismo, me genera 1.2 toneladas métricas de dióxido de carbono. O sea, si eso se queda ahí a cielo abierto, la parte de carbono que vamos a tener es bastante importante y obviamente si no disponemos de ella de algunas maneras. Ahora, ¿qué va a generar? Va a generar metano, va a generar otro tipo de gases que finalmente van a generar el efecto de invernadero. Entonces, una vez más, nosotros como productores de aves somos corresponsables de tener un manejo responsable de nuestros despojos, de nuestras plantas de corte o de nuestros gallinas que ya dejan de poner y que vamos a sacrificar. Bien, números, esta es como una numeralia. Nosotros tenemos un dato interesante de la materia prima que se rinde anualmente. Ustedes pueden ver que hay 23.5, esto es a nivel mundial, aproximadamente 23,5 miles de millones de aves se rinden al año, 5.7 miles de millones de cerdos, borregos o ganado vacuno, y de parte de lo que es tejido acuático, de lo que es peces y animales marinos, prácticamente son 6.3 miles de millones. O sea, tenemos una gran responsabilidad de nosotros disponer de estos tejidos porque a final de cuentas son muchos animales los que tenemos como materia prima para rendir. Bien, pasando rápidamente del tema sustentabilidad al tema descripción de proceso. Bien, nosotros tenemos la materia prima. Ya sabemos que la materia prima es vísceras llamadas, en este caso, las rojas y las verdes, es decir, intestinos, hígados, corazón. En mi país de repente se comercializa el hígado y el corazón, pero no se comercializa todo el hígado y todo el corazón. Entonces, de alguna manera también se incluye, se ingresa al pool de materia prima, hígados, corazón, intestinos. La definición de AAFCO, que es la Asociación Americana de Control, Oficiales de Control de Alimento, nos dice, la harina de víscera o la harina de subproducto de ave es el resultado de lo que son las vísceras, patas, cabezas con pico, y tanto pluma como sangre necesaria, suficiente o correcta para una buena práctica de manejo. Es decir, conscientemente no vamos a añadir ni sangre ni pluma, pero al final del día, dentro del manejo, pues imagínense, las cabezas tienen plumones, se nos va algo de pluma, etcétera. No se preocupen porque van a decir, ay, este cuate está diciendo, qué padre, hagamos harina de su producto de ave. ¿Y qué voy a hacer con las toneladas y toneladas de pluma? No voy a hacer almohadas. Tranquilos, no, ya ven, ya se están intranquilizando y ni siquiera me dejan terminar. La pluma también se rinde, la pluma también se hace harina, la pluma se puede hidrolizar. No vamos a tocar el tema, media hora es muy poco tiempo, nada más quiero que se queden así en la noche con la emoción de decir, ay, mañana voy a empezar a hacer numeritos para ver si me conviene hacer esto. Incluso la pluma la consumimos algunos de los fabricantes. Si está bien hidrolizada, la proteína que tiene la pluma puede hacerse bastante biodisponible.
Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues estas materias primas, aquí habla de dimensionamiento, es como hacer una fórmula, es decir, ¿por qué les decía hace un ratito? Pues cuánto hueso, cuánta grasa, cuánta víscera va a tener. ¿Por qué? Porque si yo saco demasiado tejido blando y muy poco hueso, después de que yo procesé, como les dije, lo estoy friendo, lo estoy cocinando dentro de una olla cerrada o continua, después el tejido lo voy a aplastar, lo voy a prensar, eh, lo voy a exprimir. Es como cuando en México vamos a comer, ayer comí tacos y estaba grasosísimo, pones la servilleta y le exprimes para que te hagas el tonto y creas que estás comiendo menos, y además pides tu coca de dieta para que digas, bueno, ya estoy a dieta. Lo mismo acá, queremos prensar la harina. ¿Por qué la queremos prensar? Porque no va a ser bueno si yo vendo una harina alta en grasa. Prefiero esa grasa venderla como grasa, que es más cara que la harina de proteína. La grasa es más cara que la proteína. Y además, yo estoy vendiendo proteína y quiero tener una harina manejable. Si yo esa harina la tengo alta en grasa, no la voy a poder manejar en la planta. Ahorita les explico. Pero entonces prenso y a la hora de prensar se genera esa grasa que después trae un cierto proceso de limpieza para yo poderla vender también para integrar a la industria de alimentación animal. Ya tengo un producto, ya puedo vender, ya puedo recuperar mi inversión y lo que queda, esos ya trozos de hueso exprimidos con tejido cárnico, lo muelo. Simplemente le hago una molienda y lo almaceno. Digo, repito, se ve muy sencillo, tiene muy buenos detallitos que ahorita vamos a ir revisando uno a uno para ver cómo en este proceso vamos a tener algunas oportunidades. Eh, Quiero que vean este video. Me quité la marca comercial. Bueno, esta es la musiquita. Déjenme aquí detenerlo. Este es un tráiler, este es un camión, este es un transporte que trae tejido fresco. Ese tejido fresco se derrama, se quira, se baja, se pone en estos contenedores. Eh, Idealmente, señores, si queremos hacer las cosas bien y no a la mexicana, no voy a decir a la peruana, a la mexicana, tenemos que tener en consideración que lo ideal es tener unos contenedores que se puedan cerrar, porque evidentemente las moscas van a estar felices, los mosquitos, todos los animalitos por ahí. Entonces, finalmente tratar de transportar lo primero por ejemplo, en Estados Unidos es muy común. Está la planta, está el rastro más bien, y literalmente hay un hoyo en la pared del rastro por donde salen las vísceras y entran a otra nave industrial, que es donde está la planta de rendimiento. Suena lógico, ¿verdad? Bueno, pues no es tan lógico. En mi país se recorren kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera, tal vez a veces transportes abiertos, porque no hubo esa planeación de hacer una planta de rendimiento junto, al lado o dentro de un rastro. Entonces, tomemos eso en cuenta. El punto es que llega aquí el tejido, se transporta por aquí, el hueso con la víscera, etcétera. Y acá tenemos un molino que le va a dar un tamaño más pequeño para poderlo cocinar bien. En este caso, este es un cocedor continuo, a diferencia del otro cocedor que vieron. Entonces, a partir de este cocedor va avanzando el tejido con ese vapor, con ese calor, con esa temperatura, va saliendo un poco de grasa, va saliendo básicamente humedad, es decir, recuerden, ustedes son los expertos más que yo tengo un trozo de carne y ese trozo de carne tendrá 80, entre 75 y 85% de humedad. Eh, una harina de carne va a salir con 6 a 8% de humedad. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que evaporar muchísima de esa humedad. ¿Cómo? Pues cocinándola, cocinar. Es lo mismo que pasa cuando van ustedes y se comen un filete. ¿Qué tal que lleguen al restaurante y les traen un filete de este tamaño? Y, yo quiero ese el de kilo. Y cuando les preguntan, ¿cómo lo quieres? Y ni siquiera los deja hablar su esposa y les dice, bien cocido. Y nosotros como hombres, pues te quedas callado y ese filete te lo traen de este tamañito. Y tú dices, es que no es el filete que yo pedí. Claro que es el filete que pediste, pero pediste súper bien cocido
a la hora de estarlo friendo, poniendo en la parrilla o en el carbón, perdió la humedad, pierde volumen, y precisamente es lo que queremos hacer con la harina de carne, secarla. Bien, ya que está seco, relativamente seco, cocinado, repito, se separa un poco de grasa, nada más por decantación, y llega aquí está un color amarillo y un color azul, porque son dos prensas. Esas prensas no es de que prensen así, sino es un tornillo sin fin que va pasando también por una chaqueta y va exprimiendo el tejido, y ustedes van viendo cómo cae la grasa. Además son temperaturas muy altas. Si estaba aquí en periodo, en temperatura de ebullición, pues aquí estará como a 60, 70, 80 grados, muy alto. Entonces ustedes van viendo cómo va saliendo la grasa, y por otro lado ya va, ¡pum!, van saliendo los tejidos de hueso con víscera. Ojo, repito, si ustedes tuvieron el cuidado de tener tejido fresco, esto huele maravilloso. O sea, hagan ganas de agarrar una tortilla, echarle salsa y comérselo. Y así es. Además viene inocuo, porque pues, con toda esa temperatura huele bien. Cuando no huele bien es porque pues o venían mucho contenido intestinal, o el tejido pasó mucho transporte, o se quedó detenido antes de rendirse, ya empieza a oler raro. Pero bueno, ya que exprimimos la grasa, pasa que a un enfriador, vamos a ver porque ya no veo más, eh, pasa que un enfriador, entonces, bueno, vamos a ver así con la musiquita, cómo está nuestro contenedor, y el tejido, como les digo, va por estos transportadores, se muele, cocedor, se separa tantita grasa, se viene para acá, se exprime, luego se viene para acá, se enfría, y luego ya que se enfrió, simplemente se le da una sencilla molienda, está el molino, y se acabó. Se va aquí a los contenedores, se va al camión, se va a los tonsacs, se va donde quieran, y se va a convertir en dinero, así créanmelo. Es impresionante que esto, repito, nosotros en la industria lo, híjole, yo me le bajo la música. Obviamente necesitan calderas, obviamente necesitan servicios, pero no es tan complicado un sistema de rendimiento. Repito, que no sea complicado no quiere decir que no les sugiera que utilicen equipos especializados. Es decir, siempre es muy bueno acudir a marcas comerciales interesantes que nos van a dar una buena tecnología para nosotros poder tener buena calidad. Bien, ahí está. Ya vieron insisto, no quiero hacer un comercial, no pude editarlo, pero evitar, pero con toda la tranquilidad del mundo les puedo decir que ese es un muy buen equipo. Bien, entonces como les decía, formulación, ni poner un chorro de tejidos blandos que haga que se resbale mi prensa, ni poner un exceso de hueso que me va a dar una calidad pobre nutricional. Ahorita hablaremos de eso. Entonces, esa es como mi formulación, quitando la sangre, como les decía, quitando pluma, obviamente, separando, pues se separa muy fácil desde la planta de rastro en el transporte como nos llegue para acá. Después, ¿qué sucede? Pues bueno, es la molienda del tejido, no podemos entrar con los trozos de gallina gigantesca, se tiene que moler es una molienda muy grosera, muy grandota, para que se pueda el calor caer y entrar dentro de todo el tejido. Ojo, importantísimo, aquí es donde tenemos que poner antioxidante, ahorita hablamos de eso. Oxidación es la parte más importante de una harina de origen animal. Tenemos que cuidar la oxidación. Pero bueno, se muele, se cuece, como les digo, hay muchos parámetros de cocción, depende del equipo, depende de la materia prima, depende de la especie animal, depende de la humedad que traiga, depende de qué tanto la drenamos, pero se cuece, se prensa y se muele. Y se acabó. Vámonos y se entrega a granel, se entrega en tonsacs, se entrega en saquitos. Y repito, los dos productos que nosotros queremos obtener son la grasa, que tampoco nos vamos a referir ahorita al fondo, o sea, sí sale la grasa sucia, pero no crean que es muy difícil limpiarla. Hay procesos interesantes,
para poder separar las fracciones sólidas de la grasa y dejar una grasa interesante para el consumo animal. Y además, obviamente, una buena harina de carne. Bien, no se me duerman, ya me lo acabamos. ¿No? Bueno, no es cierto, ¿cuál me lo acabamos? Se aguantan otros 10 minutos. Bien, frescura, frescura, frescura. Tratemos de tener tejido fresco. Esa es una clave del éxito para nuestra calidad y para el buen desempeño con las mascotas o con la especie animal que estén utilizando. Si ustedes tienen un tejido fresco, su nivel de ácidos grasos libres, de acidez, va a ser menor. Su nivel de aminas biogénicas va a ser menor. El nivel de peróxidos, que es finalmente un indicador de la oxidación, va a ser menor. ¿Sale? Buena materia prima, fresca. Como les dije, tenemos que tener una cierta formulación para poder tener un cierto perfil nutricional. Sobre todo, hablemos de proteína. O sea, una harina de vísceras de ave o una harina de carne, la vendemos, la compramos, la negociamos por su nivel de proteína principalmente. Tenemos por ahí también un dolorcito de cabeza que se llama cenizas, pero ahorita hablamos de él. Entonces, cuidemos la formulación para tener el nivel de proteína adecuado. Si tenemos una buena molienda del tejido fresco, pues bueno, vamos a tener una buena cocción. Aquí es la primera parte donde tenemos sí o sí agregar antioxidante. Pero Miguel Ángel López, si le ponemos el antioxidante con el calor, se va a evaporar, a deshacer, a ir. Sí, mucho del antioxidante se pierde por aplicación de calor, pero mucho del antioxidante permanece todavía, aunque se le aplique calor. Entonces, lo que queremos es precisamente eh, tener un buen nivel de antioxidante que frene lo más que se pueda la rancidez. Recuerden, la rancidez es como que se rompe una media, va jalando, 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 a lo más la pueden frenar, pero ya empieza desde que el animal se muere. Entonces, tenemos nosotros que tratar de detenerla lo más pronto que podamos. Bien, tenemos que tener un buen cocimiento. Si no tenemos un buen tiempo y una temperatura, podemos tener problemas microbiológicos, seguridad alimentaria, calidad de seguridad alimentaria, o podemos tener problemas de mala digestibilidad y de mala calidad. Si no hacemos un buen prensado, que es súper importante, vamos a tener un nivel de grasa alto. Repito, alguna vez cometí yo la tontería de comprar una harina de carne alta en grasa, porque me dijo el vendedor, oye, tú eres bien listo, entonces cómprame la harina de carne, la harina de carne es más barata que la grasa, pero esta harina de carne tiene mucha grasa, estás comprando grasa a precio de harina de carne. Y la compré y ya mero me corren de la empresa porque imagínense, con una alta cantidad de grasa, la harina no se puede mover, hace terrones, se empieza a enranciar, se pega por todos lados y además el proceso de fabricación de los alimentos se complica porque esa grasa hace que el producto se resbale por el extrusor o el peletizado, pero hablo de mi proceso de alimentos de mascota y entonces podemos tener problemas de calidad. Bien, me voy a apurar un poco más. Tenemos que tener una buena molienda y ahí es donde aplicamos la otra parte de antioxidante, que es la que finalmente, como ya está a temperatura ambiente, se va a preservar y va a ayudar a preservar y a conservar la calidad de nuestra harina de carne. Y obviamente también se recomienda poner un tipo de ácido orgánico como salmonelicida, porque nosotros como fabricantes de harina de carne vamos a garantizarle a los fabricantes de alimento para mascotas que nuestra harina está microbiológicamente segura. Bien, que estamos como salmonela negativos, ¿vale? Aquí vean dos diferentes instalaciones de plantas de harina de carne. Una como la que vimos en el videíto con la música, en el cual del contenedor cae directamente, del tráiler cae directamente al contenedor, súper fresca y se va para acá. Yo no dudo que esto esté fresco, no lo dudo ni tantito, pero esto está al piso, al sol, a la lluvia, al agua. Créanme que si esto tuviera olor, híjole, la vez que estuvimos ahí fue impresionante cómo no nos pudimos quitar el olor en un día o día y medio de estarnos bañando.
Importante, datos importantes, ya me estoy tardando, pero créanme que voy a ir rápido. Eh, las harinas de víscera de ave más o menos tienen 60 puntos de proteína, más o menos una buena harina bien exprimida tiene menos de 17% de grasa, entre 13 y 15% de grasa. Vean cómo aquí como la harina de vísceras, la harina de res y la harina de pescado, les pongo la misma grasa. Oye, pero la sangre y la pluma, espérenme, la sangre y la pluma no trae carne, ni trae grasa. Por lo tanto, sus niveles de grasa son bajísimos, perdón. Pero ¿por qué tienen niveles altos? Repito, la pluma es muchísima proteína y la sangre es muchísima proteína. También tienen mercado en la nutrición animal, no vamos a hablar ahorita de ellos, tienen muy baja ceniza, no es un ingrediente preferido para el alimento de mascotas. Para mí el preferido es la harina de vísceras. ¿Por qué? Alta proteína, bajas cenizas. Oye, pero ¿y la de res y la de cerdo? Tiene menos proteína, en lugar de 60 tiene 50. Oye, pero tiene 10 puntos más de ceniza. Claro, y al tener más ceniza tiene más calcio, y al tener más calcio, yo no quiero que tenga tanto calcio. El calcio es un llenador, es muy barato para mi fórmula y normalmente el sistema de formulación te está pidiendo que le pongas más calcio. Pero fisiológicamente yo no quiero darle más calcio a mis perros ni a mis gatos porque puedo causar problemas óseos. Entonces, repito, mayor proteína, menor ceniza, menor proteína, mayor ceniza. Por lo tanto, la harina de origen animal de elección para los mascoteros es la de vísceras de ave. Y recuerden, bien exprimida, es decir, menos de 17% de grasa para que podamos manejarla bien en la planta y no se nos enrance. ¿Quién la usa? Pues estuve estudiando, preguntando a los genios nutriólogos, PhDs de especies, y en realidad se va muchísimo a mascotas y acuacultura. O sea, sí, yo les puedo decir muy tranquilamente que la llevo a usar hasta el 30% en un alimento de gatos, en un alimento de cachorros, depende si es económico, si es premium, super premium. Y también les puedo decir que en camarón y tilapia se utilizan niveles altos. Oye, pero en vacas, pues casi no. En aves también muy poquito y un poquito en hiperiniciadores de ceros. Pero no se angustien. Todos nuestros países de Latinoamérica tienen la cantidad de clientes necesarios para comerse la víscera que ustedes produzcan y más. Bueno, me tardé 5 minutos más. Las conclusiones son, van a decir, híjole, pues no se tardó nada y no dijo nada. Sí, sí, sí dije, espérenme. Vean que este es un negocio importante, sí lleva una inversión, por supuesto, y lleva tecnología, y lleva trabajo, y lleva planeación, pero yo lo que los invito es a que vean cómo ha crecido el mercado, tanto de acuacultura como de mascotas consistentemente. Son mercados mucho más estables que los mercados pecuarios. Uno, dos, el valor agregado que tienen estas materias primas contra el valor actual que pueden tener, créanme que es altísimo. Acabo de tener una reunión en esta semana. Me estaban diciendo que el ave de desecho, el ave de desecho, un ave de postura de desecho que pesa 1 kilo, 1,2 kilos, la venden en 70 centavos de dólar el kilo. O sea, en 70 centavos de dólar un ave, que es 1 kilo, 70 centavos de dólar el ave. ¿Han visto cuál es el costo, cuál es el precio de un alimento para mascotas y cuál es el precio de estas harinas? Créanme que merece la pena que ustedes analicen, revisen, se acerquen a expertos y vean que pueden tener, además de que están ayudando al medio ambiente y a la sustentabilidad, pues van a ayudar a su bolsillo, a su negocio, a sus patrones y a nosotros de mascotas y de acuacultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López. Una excelente presentación, muy didáctica y coloquial. Tengo la novedad de que no perdió ni un solo, ninguna sola participación. Por el contrario, vi que se añadieron unos adicionales y ser el último de la sesión tiene sus ventajas. Y esa ventaja es que puedo acomodar
un par de preguntas, Perfecto. porque ya estamos sobre la hora, ¿no? Sí, señor. Aquí preguntan, Augusto Montoya, si sigue siendo considerada la harina proveniente de la mortalidad de pollos procesada y prensada, rendering, y si se puede utilizar para alimento para mascotas. Eh, no, no nos gusta cargas bacterianas, organoléptico, aminas biogénicas, no nos gusta. Hay unos procesos bien padres. Mi correo, ahora sí voy a echarle comercial, es mlopez@mlopez.com.mx o si no lo cachan, también el correo es, ¿qué? Mi página web es www.mlopez.mx, www.mlopez.mx. Hay un proceso muy bonito para la mortandad. Ya lo vi en Estados Unidos, no lo he visto en Latinoamérica, donde tú tomas la mortandad fresca, o sea, lo más fresca, lo menos descompuesta, la tratas con enzimas proteolíticas y conservadores y haces como un atole, un slurry, una masa, que después esa masa, la verdad es que queda total y enteramente limpia de bacterias y finalmente es una buena fuente de proteína hidrolizada que se mezcla con grano o con gluten o con soya y tú puedes tener un ingrediente muy interesante, sí, para mascotas, pero la condición es que literalmente sea mortandad fresca. En una granja, eh, por ejemplo, lo que yo visité se tenían unos tanques donde la mortandad del día literalmente se aventaba ese proceso, no pasaba, no sé, 8 o 12 horas más el animalito muerto y se empezaba a procesar. Entonces sí lograbas tener un buen perfil para mascotas, pero de un tejido y de un ingrediente muy extraño, muy padre, y con mucho gusto podemos platicar de ese proceso con la persona que preguntó. Gracias. Aquí hay una pregunta de Yesenia Coral. ¿Cuánto debería ser el porcentaje de grasa en la harina de vísceras como máximo? Usted habló de Sí, 17%, ¿correcto? ya 17 ya fui como que muy buena onda. O sea, me encantaría a mí que fuera entre 13 y 15, 13 y 16, 17% con una buena prensa y un buen manejo de esa prensa, obtendríamos ese 17. Arriba de 17 ya empieza a ser un problema, como les dije, físico, un problema de mayor facilidad de rancidez. No me gusta esa harina. Ok, gracias. Y la última pregunta de Marcela Lafuente es, ¿qué opina de los productos en harina de pescado, pero que han sufrido un tratamiento especial para tenerlos más disponibles? Imagino que se debe referir a tratamiento ¿Ensilados? con enzio o ensilados, perdón. Ensilados. Fíjense que me tocó ver a la doctora Teresa Viana, algunos la han de conocer, que está aquí en Ensenada, en mi país, haciendo esas cosas. Es ensilado, precisamente. Eh, que- Aguántenme, porque está padre la respuesta. Es decir, bueno, los acuacultores o los que usan ese pescado ensilado hacen un proceso muy similar a lo que hacemos en mascotas, los que fabrican sabores para alimento de perros. Y les explico. Eh, pues se hace el pescado se aprovecha, se pone las condiciones físicas para que se empiece a autolizar, es decir, sus enzimas endógenas empiecen, es como la carne madurada que de repente la gente come, ¿no? Ah, ya tiene 6 meses, ya está autolizada, está suavecita. Lo mismo es con el pescado y se hace como un ensilado, una masa que las mismas enzimas han ido rompiendo la proteína, haciéndola más biodisponible. ¡Pum! Eso es en pescado. ¿Qué hacemos nosotros en mi industria? Agarramos el intestino, o principalmente vamos a hablar del hígado y el corazón del ave o del cerdo, se muele muy fino, se trata enzimáticamente como cuando vas a una carne asada y les ponen papaína a la carne para que esté suave. ¿Qué es lo que hace esa papaína? Romper a la proteína para que sea un poco más suave. ¿Qué pasa si te pasas de esa papaína y tú estás comiendo y estás tomando tu cervecita y tu carne? ¡Ugh! La puedes cortar con el tenedor, se hace como babosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo molemos, le echamos la enzima, creamos esa proteólisis, esa ruptura de la proteína para hacerla sí más biodisponible. Pero principalmente lo que queremos hacer es liberar
aminoácidos azufrados, porque los animales, los perros sobre todo, huelen hasta 200 veces más que nosotros. Entonces estamos logrando ese famoso olor a filete a partir de una víscera que es muy barata y que va a volver locos a los animales. Entonces, no hemos incursionado mucho en la industria en ensilados de pescado, precisamente también por el perfil. El perfil de olor es un poco más intenso, más molesto, pero no descartaría tener alguna línea, pues si no de investigación, al menos sí de revisión de algunas de esas probables pruebas que se pudiesen hacer y aprovechar esos tejidos. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por ilustrarnos y deleitarnos con su presentación. Una gran manera de cerrar esta sesión de nutrición del primer día del Congreso ABEM. Así que muchísimas gracias por su participación y Gracias a ustedes. agradecer a Gracias. todos los participantes. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y que estén muy bien. Felicidades por su congreso. Hasta luego. Hasta luego.